Amigas, amigos, estamos aquí en 21 Vecinas Digitales con nuestro médico de cabecera, nuestro doctor en Derecho Electoral. Y pues nada, que esto es mole de olla, ya llevamos 15 días sin ilustrar a nuestro público, por favor. Con el gusto de siempre, saludando a toda nuestra muy bella, muy amable audiencia. Te invito a que sigas esta serie de programas sobre democracia, derecho electoral, justicia, que tiene que ver con algo muy sencillo, el bien común. Lo que toda sociedad organizada democráticamente aspira es al bien común, que a todos nos vaya bien, que todos tengamos certeza jurídica, que todos tengamos esa seguridad de que nuestra voluntad se va a traducir en bienestar común. Si la expresamos en las urnas, lo que esperamos es que esa decisión se transforme en bienestar para mí, para mi familia, para mi entorno. Entonces, qué bueno que estás aquí. Yo te invito a que compartas, a que tengas esa bonomía de acompañarnos primero con tu participación, con tus preguntas, con tus consultas, y que después reacciones y compartas. Sí, la interacción entre ustedes y nosotros, sabemos que no estamos hablándole al viento. Claro. En este caso, algunas, como lo menciona el doctor, 1800 reproducciones, otras 1700. En realidad sí las ven, pero volvemos a lo mismo. No es magia negra, métanle la mano, ¿verdad? Reacciona. Sí, ustedes hagan sus preguntas, hagan sus comentarios. La propuesta que dicen algunos groseros conferencistas, no hay preguntas tontas, hay tontas que no preguntan. Pues no, o sea, aquí vamos a decir, jóvenes, señoritas, señores, ¿tienen alguna duda? No importa, ustedes pregunten. Participen. Es importante. Exactamente. Tu participación es lo que nutre toda construcción, todo constructo democrático, todo constructo social, es lo que nutre. Finalmente, hemos abordado a lo largo de estas sesiones un tema que tiene que ver con las nulidades en materia electoral, cuando una votación recibida en casilla o en elección es nula. Hemos venido construyendo, hablando sobre qué pasa a nivel federal en las elecciones de diputado federal, de senador, de presidente de la República, pero lo interesante es hoy hablar de ese mismo tema, pero aplicado a tu entorno. La nulidad de elecciones en el Estado de México. Esto, ¿cómo se entiende? Y vale la pena hacer una breve reflexión. Me han estado algunos amigos preguntando, solicitando información de ¿usted qué opina de que ya se han anticipado el calendario electoral? 8 meses sin estar en funciones la persona que decida meterse. Sí, entonces mucho me preguntan en ese entorno. Y hoy yo quiero que platiquemos primero desde el constructo conceptual. Y esto tiene que ver con nociones. Fíjate que cuando alguien no tiene muy claro su marco conceptual de alguna institución o de algún tema, empieza a divagar y empieza a dar soluciones, y lo que no nos preocupa es la creatividad de las soluciones, es lo bizarro o lo interesante de sus argumentaciones para sostener dichas propuestas. Entonces, a ver, todo parte de un concepto muy sencillo, que es la pregunta más directa, más sencilla, y es la primera que se le hace a una persona que se sienta en una facultad de Derecho. La primera que le hacemos. ¿Qué es el derecho? Y entonces, pues, nuestros alumnos o nuestros buenos amigos que nos hacen favor de seguirnos en alguna plática, en alguna conferencia, pues empiezan a dar su idea, su acepción, ¿Qué consideran que es el derecho? Y el derecho para algunos pues, es un conjunto de leyes, es un conjunto de reglamentos, es un conjunto de disposiciones, y que tienen como propósito regular la conducta del hombre en una sociedad. No su interioridad. Si yo pienso, si yo creo, si yo tengo fe en algo, eso ya entra dentro de mi interioridad, mi moralidad. Y eso, pues desde luego, difícilmente podrá ser regulado por el derecho. Entonces, ¿pero qué? ¿Solo el derecho es ese conjunto de disposiciones de leyes? ¿Qué estudias? Me decía mi abuelita cuando iba yo a la facultad. ¿Qué vas a estudiar, hijito? Pues ¿en qué escuela estás? Se llamaba la Facultad de Leyes. Vas a estudiar leyes. Y no, el derecho es un poco más. El derecho es un conjunto de normas jurídicas. Y ahí entran pues toda esta vorágine de leyes, de constituciones, de decretos, de reglamentos, de acuerdos generales,
todo aquello que es emitido por el órgano legislativo en el ejercicio de sus atribuciones. Pareciera ser que con eso respondimos la pregunta, ¿no? ¿Dónde quedan entonces temas como la justicia, como la equidad, como la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad, la paridad de género? ¿Dónde quedarían? En realidad, no hay un precepto que las defina, no hay una disposición que las defina. Es decir, si nosotros vamos a la Constitución, no vamos a encontrar una definición de certeza, de imparcialidad. Y entonces, ahí entramos en el terreno de los principios. Entonces, el derecho es un conjunto de normas jurídicas, de principios, pero también hay otro gran campo. Cuando nosotros vamos ante el oficial del registro civil y ponemos nuestra cara de valiente y nos casamos y firmamos un acta de matrimonio, es una institución. El matrimonio es una institución. Ya pusimos nuestra cara de valiente. Entonces, pues ya estamos ahí, bien casados. Entonces, vivimos dentro de una institución. ¿Es solamente el matrimonio una institución? No, tenemos instituciones pues que le dan forma a nuestra democracia, como el Instituto Nacional Electoral, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como la Suprema Corte, como el tema de la soberanía, que viene siendo una institución. Entonces, el derecho viene a ser ese conjunto de normas jurídicas, de principios y de instituciones. Y ahora sí, lo que quieras ponerle, agregarle, que regulan la conducta del hombre, que hacen posible la construcción del Estado, lo que tú gustes ponerle como diferencia específica. Y aquí viene la siguiente pregunta que les hago a mis alumnos. Perdón, te tocó clase hoy, porque es importante que entiendas esto para que podamos entrar al tema del derecho procesal, del derecho sancionador electoral, del derecho penal electoral, de las nulidades. Si no, empezamos a divagar y empezamos a proponer cosas bien interesantes, pero que no tienen un sustento, ni teórico ni conceptual. Pero bueno, eso pasa en otros sectores, parece que no pasa aquí en México. Pero bueno, entonces, seguimos hablando. Y yo la siguiente pregunta que siempre les hago a mis tus pupilos. Discentes, porque yo soy docente y ellos son discentes. ¿Qué pasa cuando se vulnera una norma jurídica? Yo vengo en mi vehículo, muy contento, manejando por ya la muy bonita realidad, Vicente Lombardo, y qué bueno, está muy acorde, está muy... Y dicen que más allá de San Pedro, Totoltepec está avanzando, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Sí. Ahí, qué bueno, para nuestro señor presidente, don Ricardo Moreno, le tendremos un saludo. Ya más nos falta que acá en Marconi, ¿cómo se llama esta? De Buenavista, ya no nos falta ahí, pero bueno, muy bien, muy bien. Bueno, yo vengo circulando en mi vehículo y hay una serie de semáforos. Me pasa un semáforo. Y un agente de la autoridad, es decir, que sería la autoridad de tránsito, la única facultada. Y entonces incurrí yo en una violación a la norma jurídica. Por eso, cuando tú violas una norma jurídica, pero vamos a pensar que me infracciono, o no me infracciono, o vamos a pensar que para la próxima no la vuelvo a ser joven, ¿no? Será todo de joven. Y sigo yo adelante y se me atraviesa un ciclista. Y yo por imprudencia, impericia, falta de cuidado, pues lo aviento y le causo una lesión en su rodilla. Ya no cometí una falta administrativa, ya cometí un delito que se llama lesiones. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando nosotros en nuestra conducta externa, en sociedad, que es la definición del derecho, el concepto de derecho, vulneramos el orden jurídico, vulneramos la norma jurídica, estamos o ante un delito o ante una falta administrativa. Dependiendo de la gravedad. Dependiendo de, porque hay un principio de tipicidad. Entonces, no hay delito sin ley. Toda ley debe estar específicamente, todo delito debe estar específicamente prevista, nada de que, me parece que entonces ahora esto es delito. No, debe estar previsto con antelación a la comisión de esa conducta. O puede ser un delito, lesiones, o puede ser una falta administrativa, te pasaste un alto, o ibas a exceso de velocidad. No sé si me expliqué. Bueno,
Y hasta aquí todo pareciera ser muy sencillo. Pregunta, ¿eso pasa si se viola una norma jurídica? Pregunta, mis queridos doctos y amigos estudiosos del derecho electoral. ¿Qué pasa si se vulnera un principio? ¿Qué pasa si se vulnera la certeza, la legalidad, la independencia, la justicia, la equidad, la contienda? ¿Qué pasa? ¿Estamos ante un delito? No, porque hay un principio de tipicidad. ¿Estamos ante una falta administrativa? Tampoco, porque la falta administrativa debe estar prevista. A aquel que se pase un alto se le impondrán tantas sumas o tantos salarios mínimos de multa. O se le retirará la placa. Algo así, ¿no? O te estacionaste en un lugar prohibido. Entonces, ¿qué pasa cuando se vulnera un principio? La equidad en la contienda electoral. Oiga, ¿por qué estos personajes ya están empezando a hacer un proceso interno y le pusieron selección del coordinador o algo así? Vulnera la norma jurídica, tal vez la norma jurídica, ¿no? Y ahí te va. Por eso insisto, ¿y por qué lo digo? Porque alguien me cuestiona. Oiga, ¿y usted qué opina? Entonces, en esta serie de pláticas, ahí va la respuesta, mi posición, que insisto, esta es la posición de un académico que viene y platica. Cuando se vulnera un principio, si acá estamos en las normas jurídicas en ilícitos típicos, porque hay un principio de tipicidad, hay una norma que lo define. El rebasar topes de gastos es causal de nulidad. Ah, pues ahí dice, y es una falta que debe ser sancionada con nulidad de elección. Que haya injerencia de agentes externos, extranjeros, causa de nulidad. Ahí dice. Pero ¿qué pasa cuando se vulnera la equidad en una contienda? A ver, ahí les va. Si estos son ilícitos típicos, cuando se vulnera un principio o una institución, estamos ante ilícitos atípicos. Refiero bibliografía, es decir, les recomiendo un libro. Teoría de los ilícitos atípicos, doctor Manuel Atienza, mi maestro del máster en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, en la provincia de España, de Valencia, España, y él nos dice que son 3 a saber. Ahí les va. Ahí les va. Anótenle. Ahí les va. Primer ilícito atípico, fraude a la ley. Es que mis estatutos lo permiten. Sí, pero tienes la Constitución. Ahora, hay tipos de normas. Unas normas los emite el Poder Legislativo. Los reglamentos los emite en su ámbito de atribución el Ejecutivo. Unos estatutos los emite un partido político. No, son disposiciones de carácter infralegislativo, es decir, internos, abajo de la ley. Y pregunta, y ahí les va. Una disposición de carácter infralegislativo puede estar por encima del principio de equidad en la contienda, artículo 41 y 134 de la Constitución. Esa debería ser la pregunta. Ahora, oiga, es que es mi derecho. Ese es el segundo ilícito atípico. Abuso del derecho. Abuso del derecho. ¿Sería como un artículo 17 de hacer justicia por propia mano? No, fíjate porque lo que sí está previsto en la Constitución y en los códigos penales y las leyes administrativas es precisamente eso. Está prohibido hacer esta conducta. Y el que no dice está prohibido. El que lesione a otro se le impondrá. El que prive de la vida a otro pues, se le impondrá. El que rebase el tope de velocidad, el límite se le impondrá esto. Hay un principio de tipicidad. Acá insisto, no encontraremos en todo el orden jurídico, ojo, porque a veces nos perdemos ya a la hora que queremos aplicar esto a un caso concreto, no vamos a encontrar algo que nos defina qué es la certeza, qué es la equidad en la contienda, qué es la justicia. No vamos a encontrarlo. Bueno, entonces decía yo tengo el derecho, me compro un terrenito y tengo un terrenito, lo compré, no lo heredé. Entonces, te lo compré. Y entonces, yo tengo un vecino, y a mí se me ocurre un día levantar una barda enorme, que le va a oscurecer, porque él tenía sus ventanas, y a lo mejor me respetó la distancia, pero a mí se me ocurre levantar.
Oye, me decían, estás abusando de tu derecho, pero es mi derecho. Ahí te va. ¿Cómo lo aplicamos en materia electoral? Yo tengo el derecho al descanso. Soy un funcionario público. Cobro un salario, un sueldo, nómina, partida 1000, que es la más amplia, la más amplia, es donde se va el 90% del presupuesto o más. Bueno, aunque luego digan que cobran otras personas, ya sabes que ahorita hay un tema ahí. Entonces, esta venta de plazas del gobierno del Estado, ¿no? Que hubo por ahí. Y no sé, aquí el problema. En la administración del nieto, ¿no? Sí. Era hijo de. Aquí el tema, amigo. De Alfredo del Mazo. Aquí el tema no es que hubo, es que siguiera viendo. Puede ser la constante, ¿no? Ese es el tema. El tema es, pero ya no hay, ¿verdad? Eso es lo que nos debemos de preguntar como ciudadanos. Pero bueno, a ver, ya me desvío. Entonces, estamos hablando de que yo tengo el derecho al descanso, pero yo soy un servidor público, un burócrata o una persona que le pagan por atender una ventanilla, algo. Poner un sellito, un papelito, no sé. Armar un expediente, dar fe, resolver algo. Yo hago ahí dentro de la administración pública o el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder o algún municipio o algún órgano autónomo. Yo tengo un cargo ahí, una función. Y recibo un sueldo. Pero dice la ley burocrática, que por cada tantos días de trabajo tengo derecho a días de descanso. Parece que 2. ¿Qué pasa si yo en los días de descanso pues, quito la cachucha de servidor público y me pongo la cachucha de candidato o de aspirante que quiere sacrificarse para dentro de 3 años hacer el abanderado de las causas populares? Porque yo siempre he sido convencido de que hay que salvaguardar el interés de las causas populares. Bueno, me pongo esa cachucha. Y entonces esos 2 días que yo debía haber estado descansando, me dedico a hacer actos proselitistas. Preguntan, y le pregunto, oye, ¿cómo ves? Pues esto es incorrecto. No, porque es dentro de mi derecho. O sea, es mi derecho y yo puedo hacer con mi descanso lo que yo quiera. Hasta ahí el argumento parece ser correcto. Por eso digo que es muy importante el tema de cómo defendemos una posición. Uh-huh. ¿Con qué argumentos? Se puede soportar la fuerza bruta porque es un tema que es una fuerza mayor. Pero las razones brutas es así. Yo te pongo tache en clase. Yo en clase te pongo tache. Bueno, ¿a qué vamos? ¿Cuál es el propósito del descanso? ¿Por qué descansamos? ¿Por qué necesitamos un día a la semana al menos descansar? Y más si das un servicio público. Bueno, también un servicio privado, si eres gerente de una empresa. ¿Para qué te dan un día de descanso en tu trabajo? Pues para que el lunes siguiente tú llegues, si no se puede al 120, al 100%. Y si hay un demérito en tu trabajo, entonces sí estás causando un perjuicio. ¿Sí me explico? O sea, el sueldo que estás recibiendo está viéndose mellado o perjudicado. La función, que es lo peor. Ajá, bueno, tú recibes un sueldo por una función. La función. Y en este caso okay. hay un demérito. Oiga, y ese es el único caso de ilícito atípico. No, todavía tenemos uno, ese casi no se da. Bueno, el abuso o desvío de poder. Si en 2 circunstancias semejantes, análogas, un tribunal decide condenar a un ciudadano, a un sujeto imputado, y en otro caso, con idénticas circunstancias, decide no hacerlo, entonces hay un abuso o desvío de poder. Bueno. Como los tantos amparos que hemos visto. Como una influencia que se moquetea a una señora y que luego otro se moquetea a otra señora y que uno tiene 17 años y que el otro no sabemos. Entonces, ese es el caso. Pero ahí les va. Cuando alguien me pregunta, oiga, ¿usted cómo ve? ¿Por qué se me diga así? Una preguntita. ¿Usted doctor, ¿usted cómo ve? Estos ya andan haciendo, a ver,
si se lesiona, y esto, a ver, si escapa del ámbito del partido político, porque si lo que se busca es ser coordinador y voy a estar yo coordinando, defendiendo al partido en esta zona, en esta región, en este estado, pues si no, si escapa del ámbito estatal, el ámbito del partido, ahí es donde podría haber una influencia indebida a los que no pertenecen a ese partido. Me da risa cuando el INE le pone publicidad dirigida a los militantes del partido A, como si todos los demás en ese momento, a ver, se taparan los oídos. A ver, el derecho es una ciencia que se basa o se apoya en la lógica. Cuando más tienes que dar razones para justificar algo, ojo, cuidado tú que vas a ser juez o magistrado en el 2028, que ya andas preparando tus documentos para aspirar, cuidado, porque entonces esa decisión seguramente es incorrecta. Entonces, yo diría, mi criterio es, si es algo que llame la atención, que bajo le llamamos fraude a la ley, bajo una norma de cobertura, es decir, mis estatutos, defraudo una norma constitucional. ¿Se me explicó? Entonces, pero aquí lo que debemos de ver siempre es, trascendió a la ciudadanía. Por eso yo insisto que si esto afecta... Aquí para quien nos escucha, la palabra trascender es cambió el acto de voluntad, cambió la actitud del votante. ¿Qué es lo que nos está pegando, no? Sí, porque esta persona lleva 8 meses antes que nosotros promocionándose. Y ahora la pregunta del millón, ¿los demás partidos no tienen esa prerrogativa? Bueno, pero no porque uno lo haga, o sea, nadie puede prevalerse de su propio dolo. O sea, una violación a la ley es una violación a la ley. Y si los demás lo siguen, entonces estarían entrando a la violación a la ley. Todos. Pero aquí el tema, recordemos algo. Aquí el tema es qué tanto se verá viciada, influenciada esa actividad partidaria que trascienda el ámbito de los militantes, de los simpatizantes. ¿Sí me explico? Y que ya le llegue al ciudadano. Entonces, no sé cuántos militantes tenga el partido A, ni el B, ni el C, pero seguramente no son 18 millones de electores. No sé si... Entonces, bueno, hasta ahí la respuesta. El que tenga oídos para oír, pues oiga, usted está equivocado. Yo puedo hacer con mi derecho lo que yo quiera. Pues sí, mientras no trasciendas o afectes otro valor. En este caso es la equidad en la contienda. Bueno, hasta ahí la intervención del día de hoy. Ya vamos a retomar ahora sí. Te decía yo que el derecho es un conjunto de normas, de principios y de instituciones, que en este caso tiene por objeto regular la elección de los cargos mediante el sufragio universal y el secreto personal y directo. Hay 3 grandes áreas que confluyen. Aquí está, mi mapita, luego se los paso, para que lo pasemos ahí. El gran régimen disciplinario electoral tiene 3 grandes campos. Cualquier irregularidad que pueda pasar en un proceso electoral puede caber en cualquiera de estos 3 campos. Hay conductas, ojo, porque ahí es donde se pierden algunos. Hay conductas que pueden estar en 1, en 2 o hasta en 3. Ahí les ponemos el ejemplo. ¿Cuál es la primera gran rama del régimen disciplinario electoral? El derecho procesal electoral, que es de lo que hemos venido desde hace un mes hablando, las nulidades. Puede haber nulidades de votación recibida en casilla o puede haber nulidad de elección. ¿Qué autoridad es la competente? Los tribunales electorales. Nada más. Tu tribunal electoral de tu estado, un saludo a nuestros muy buenos amigos, magistrados, integrantes, y a su señora presidenta, integrantes del Tribunal Electoral del Estado de México, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con su sala superior y sus 5 salas regionales. ¿A través de qué vía procesal? Juicio de conformidad. Oiga, ¿y es lo único? No. También hay un gran campo. Y hemos hablado de causas de nulidad, pero también hay un gran campo que son los delitos electorales. Los delitos electorales entran de este campo que se llama derecho penal electoral. Donde hay una sanción definitiva. Hay una pena. Sí. No es administrativa, es una pena.
y ahí va. Esos delitos electorales... Cambió el nombre de FEPADE, ¿no? Disculpa que meta mi cuchara. Sí, ahora es la FIDEM y la FEMDE, a nivel local. Entonces, estas fiscalías son órganos especializados. Las reformas le han dotado de autonomía. ¿Qué significa la autonomía? Pues que no necesitan ir a tocarle la puerta al fiscal general para decirle, oiga, sí integro la carpeta, no la integro. Acompáñenme para esta investigación. Entonces, significa eso, una autonomía técnica que en cuanto le llegue alguna denuncia tendrá las más amplias facultades técnicas dentro del ámbito de sus atribuciones, obviamente, o sea, sin violar el principio de presunción de inocencia, de debido proceso, porque luego a veces sí lo violan, ¿eh? Entonces, y no me refiero también en el otro gran campo. Es que no veo los documentos, no, pues ahí están, o sea, no pudo haber pasado toda una serie de administraciones sin que no vieras esto. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta carpeta de investigación? En mis tiempos eran averiguaciones previas cuando yo estudié. Carpetas de investigación. ¿Qué pasa si se llega a debidamente integrar con los elementos del tipo penal, la probable responsabilidad? Obviamente, insisto, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso. Y que tengas la oportunidad de defenderte. Que conozcas tu acusador. ¿De qué se te está acusando? ¿De qué se te está acusando y con qué elementos de convicción? Nada que te esconda la carpeta de investigación. Que también dicen... Es muy famosa esa situación en México. Pides copia de la carpeta y con que no está, y en este momento no se la puedo dar. No se la puedo. Entonces, sí tienes que conocer a detalle esto para que armes tu oportunidad de defensa. Ok. ¿Es la única situación que puede suceder en un proceso electoral? No, fíjate que tenemos algo que se llamaba Derecho Administrativo Sancionador Electoral, el DACE. ¿Y por qué se llamaba? Pues porque ahora lo que hacía el Instituto Electoral, porque se llama administrativo porque lo hacían los institutos electorales. Ellos investigaban, ellos daban garantías de audiencia, ellos desahogaban todas las inspecciones y ellos imponían la sanción. Ahora, y yo estaba de acuerdo con ese modelo, porque ahora, ¿cómo es? Ahora, el instituto recibe la denuncia, hace todas las diligencias, le da su oportunidad de garantía de audiencia, que diga lo que tiene que decir, que se imponga de los autos el denunciado, y una vez que considera debidamente integrado, se lo manda al juez. ¿Quién es el juez? El de acá arriba, el Tribunal Electoral, que no solo resuelve nulidades, sino que también, ojo, el tribunal no debe imponer sanciones. Ojo, el tribunal resuelve juicios. Un juez resuelve una litis. ¿Qué es una litis? Es la pretensión de un actor, que es la resistencia del demandado. En este caso, la autoridad de quién. Oiga, yo digo que se debe declarar nula esta elección, porque fue un cochinero. Oye, ¿y acá donde ganaste? No, ahí el instituto actuó. Bueno, a veces pasa eso. Pero bueno, ¿qué pasa del lado del instituto? Pues que el instituto sí debería ser la instancia que debería de regular esto. De imponer las sanciones, porque el tribunal, su naturaleza del juez es diversa. Ahora, déjame decirte que este modelo de que investigue el instituto y se lo remita al tribunal ya lo tuvimos en 1994 con el viejo COFIPE, el Tribunal Federal Electoral imponía sanciones, pero nos dimos cuenta que no funcionaba a nivel federal, pero aquí a nivel local se les dijo a los legisladores, oiga, no, pero sí supe bien quién fue el que inspiró esto, un asesor ahí, que no estuvo de acuerdo, que ese tiempo era consejero, no, como nosotros, mejor que sea el tribunal, ya no lo regresen, digo, por eso les tiraban sus sanciones, ¿por qué no seguían el debido proceso? Por eso. No la fundamentaban bien. Y no motivaban, pero te digo, respetando, los actos de molestia deben ser los mínimos. Si estás generando un acto de molestia, entonces tú eres el responsable como autoridad. No puede hacerse cumplir la ley violando la ley y generando actos de molestia. No sé si me explico, pero bueno. ¿Qué pasa con estas faltas administrativas? Pues desde el rebase de topes, desde colocar propaganda, repartir despensas, dar dinero el día de la jornada y antes del día de la jornada, pedirle al ciudadano que vote porque por tal o cual fuerza política, amenazarlo con retirarle algún apoyo social, cosas de este tipo. Programas sociales. Y entonces, ¿qué pasa? Que el día de la jornada electoral,
yo ciudadano, o yo representante del partido X, o del A, del B, del C, que sea, salgo y me percato que gente con ciertos chalecos de ciertos colores están repartiendo. O de otro lado están subiendo en unas camionetas y los están llevando a votar. Y entonces, o me dicen que en tal lugar hay una bodega donde están repartiendo despensas y que te piden tu papel de la jornada. Entonces, yo voy y presento ante la FEPAD, ante la FICEL o ante la FENDE, dependiendo si es elección federal o estatal, presento una denuncia. Y ahí van mis fotos. Y ahí van las declaraciones. Ahí van mis evidencias, ¿no? Datos de prueba. Fíjate que a lo mejor también, si me asesoraron, a lo mejor también fui al instituto y dije, oiga, no se vale. O le dije al representante del partido A, del partido B, oye, ¿ya viste qué? Entonces, ¿qué hacen? Documentan. Cuando se presenta el juicio de inconformidad, ¿qué crees? Generalmente las pruebas o están acá en la carpeta de investigación o están en el expediente administrativo. Ojo, abogados, ojo, pide copia certificada de dichas evidencias para que el juez, que es el magistrado del Tribunal Electoral, las conozca. Porque si no, su asunto se va a declarar confirmando la elección o la votación recibida en esta casilla. Consecuencia, o sea, no es tan fácil. La palabra desierto, ¿no? Sí, se debe declarar desierto. Entonces, y hay un principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados donde decimos que es más importante asegurar la voluntad ciudadana, porque ¿qué crees? Todo lo que me dices está muy interesante, pero no hay pruebas. No me estás llegando los elementos de conexión. Entonces, eso es muy importante que lo tengas claro. Por eso, cuando tú quieras armar, cuando tú quieras armar una estrategia jurídica, no lo armes dentro de los 4 días después de la jornada, o los 3 días, o 4 días después del cómputo distrital o municipal, o los 3 días después de la jornada electoral. Esto debes de haberlo armado en la etapa de inicio del proceso, con buenos abogados, buenos representantes, y esto quiere decir al siguiente día que fue la votación presentarla, prácticamente. Tienes la oportunidad de 4 días después del cómputo distrital, cuando le entregan su constancia. En este distrito, en este municipio, ganó el partido A, B o C, bueno, la coalición tal, y le dimos la constancia de mayoría. Ahí tienes 4 días. Y si lo quieres armar en 4 días, vuelvo a lo mismo. Difícilmente lograrás alguna prueba que sea fehaciente, que sea eficaz, que sea pertinente. Otro día hablamos de pruebas, pero bueno. Entonces, seguimos hablando de las causas de nulidad. Ojo, entonces, las pruebas no pueden estar a tu alcance, a lo mejor ya sí las tiene, alguien las tiene y a lo mejor están en otra instancia, o ante una fiscalía o ante un instituto. Entonces lo importante es solicitar que se le soliciten las pruebas, ya sea a el área penal o ya sea a la área administrativa. Es bien sencillo. Aquí vamos a seguir avanzando. Creo que no debía haber dicho eso. Entonces, consulte a su abogado o a su asesor electoral de confianza. Bueno, entonces, las nulidades de elección pueden clasificarse como atípicas o como típicas. Y ya mencionamos que es que por mi derecho, en México decimos de otra manera, ¿verdad? Sí. Yo tengo la capacidad y por eso me vale, ¿no? En el caso de que típicas abstractas que mencionamos que era... Ahí te va. La genérica, violaciones sustanciales cometidas el día de la jornada electoral y que sean determinantes para el resultado de la elección. Y esas violaciones pueden ser también principios constitucionales. Utilización de recursos de procedencia ilícita. O recursos